15. Veremos qué sucede. 7:42 de la mañana estamos en contacto, como anunciábamos al comienzo del programa, con Nicolás Márquez, escritor, abogado, bueno, una persona que ha estudiado la década de los 60 y de los 70, que siguen marcando, como decíamos, a fuego la historia argentina, el presente, como una suerte de aguijón, ¿no? que golpea en la memoria y vuelve, ¿no? Vuelve a interpelar ese pasado. ¿Cómo estás, Nicolás? Antonio Batemarco te saluda, buen día para vos. Hola, Antonio, buen día, gracias por la conversación. Al contrario, gracias a vos por atendernos. Escucho un ruido ambiente ahí, Francisco, ¿no? ¿Vos me escuchás bien, Nicolás? Sí. Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, no, últimamente las comunicaciones nos tienen a mal traer. Vas a estar presentando hoy y mañana tu última producción bibliográfica. Bueno, en realidad hoy voy a estar hablando de un tema muy inherente al presente, que es una embestida, una agresión cultural que tiene que ver con la ideología de género, que es un ataque a nuestra cultura, a nuestra civilización, y en este sentido voy a estar hoy a las 7 de la tarde en el Salón Metropolitano de Rosario. Voy a hablar de la ideología de género, de lo que se conoce como marxismo cultural y que es algo inherente no a la Argentina, sino a todo Occidente, y en todo Occidente y en todo el hemisferio hay movilizaciones y reacciones contra esta agresión cultural que ahora se plasma a través de leyes de género y de toda una agenda, insisto, no argentina, sino transnacional. Y mañana ya sí voy a estar abocado a actividades que tienen que ver con lo que vos anticipaste, la década del 70. Particularmente voy a estar conmemorando, voy a ser orador en un acto conmemoratorio que se va a llevar adelante a las 4 de la tarde, donde se va a conmemorar un tremendo atentado montonero que masacró 12 policías en los años 70 aquí en Rosario. Sí, también un matrimonio, ¿no?, de civiles que pasaba por el lugar, ¿no?, en instancias de un partido que jugaba, si mal no recuerdo, Central contra Unión. Formó parte de los tantos de miles de atentados que la guerrilla cometió en Argentina, en este caso un atentado terrorista perpetrado por montoneros. 11 fueron los policías masacrados. Se va a conmemorar este episodio a las 4 de la tarde en Junín y Rawson, y un poco después voy a presentar otro libro mío. Ya tengo 14 libros publicados, un libro que tiene que ver también un poco con Rosario, por la entidad del personaje. Es un libro que se llama La máquina de matar, y es una biografía de 350 páginas que publiqué ya el año pasado sobre el Che Guevara. Claro. Así que voy a estar haciendo actividades múltiples de temas que pueden llegar a tener un hilo conductor, pero que tiene que ver con el pasado, que tiene que ver con el presente. De manera tal que en Argentina el pasado y el presente se mezclan permanentemente. Vivimos del pasado en gran parte. Esto fue una política de Estado inaugurada por el kirchnerismo, si se quiere, y desafortunadamente continuada por el macrismo, que no ha sabido desactivar esa bomba. Si bien Macri había prometido en su momento en campaña, entre varias de las promesas que no cumplió, una fue acabar con el curro de los derechos humanos, y de eso se refería al lucro ideológico, político y rentístico que se hace del pasado en la Argentina. Esto no ha sido así, y de alguna manera nos vamos a ocupar de eso en parte en las actividades de mañana, ¿no? Ahora, no, pensaba en esto, el kirchnerismo, no sé si esto lo explica, pero yo creo que en buena parte recurrió a ese discurso. ¿Por qué? Porque ganó con un pequeño porcentaje de votos, 22% aproximadamente, ¿no?, cuando llega al poder, inesperadamente, luego de que se retire Menem de la contienda, que iba a ser su tercer mandato, ¿no?, el tercer mandato del tercer menemismo. Recurre ese discurso, ¿no?, con la famosa frase de Kirchner, volvimos, quizás como para generar legitimidad en buena parte de la población, a sabiendas de que este discurso prende, ¿no?, el que tiene que ver con los 70, y también en los jóvenes. Si hay algo que no se le puede cuestionar al kirchnerismo, es que llegó a los jóvenes. Después podemos analizar para qué y por qué, ¿no?, pero llegó a los jóvenes. Ahora, el gobierno nacional, el de Mauricio Macri, ¿para qué lo hace, no? O por qué de alguna manera sigue dando pie a este relato
si la legitimidad del gobierno nacional no está marcada por un discurso setentista, sino al contrario, ciertos sectores medios, más tirando al conservadurismo, por definirlo de alguna manera, que no sé si denostaban, pero estaban en contra del optado por el kirchnerismo. Sí, muy buena reflexión. De todas maneras, yo tengo mis dudas de que el kirchnerismo se haya recostado en los 70 para capturar votos. Yo no creo que los 70 que le den votos a la gente, a un político. Claro. De hecho, Néstor Kirchner, nosotros no nos habíamos enterado que tenía este afán por los 70 hasta que fue efectivamente presidente. Ningún presidente en la famosa elección del 2003, en un momento complicado, donde hubo 5 candidatos, había manifestado ninguna pretensión setentista. Y de hecho, esto nunca fue una agenda de campaña. Los que están ocupados, preocupados o comercializando con los 70 suelen ser grupos duros de izquierda, no suelen ser una preocupación del hombre medio. A mí me gusta poner un ejemplo que es el siguiente. Menem en el 89 ganó con un discurso X. En el 90-91 indulta a la cúpula militar. Claro. En el 95 sacó más votos que en el 89. O sea, no pagó ningún costo político por haber hecho eso. Lo que la gente quería eran determinadas reformas, después podemos discutir si se hicieron bien o se hicieron mal. No era una agenda setentista. De la misma manera podemos hablar de cualquier presidente del 83 a la fecha. Ahora, en el caso de Macri, yo creo que estamos atravesando el periodo de un gobierno bien pensante y resoluto, atravesado por la cobardía, porque como vos bien decís, el electorado que votó por Néstor Kirchner, por Macri, lo hizo para votar contra la posibilidad del continuismo político de Kirchner, del matrimonio, de la dinastía, en este caso de Cristina. Pero como es un gobierno asignado por la cobardía, atravesado por el espíritu bien pensante, en materia cultural no ha modificado nada, y ahí está Durán Barba, Mauricio Macri y Marquitos Peña, que van a tirar flores a la ESMA como si eso le redituara votos o le permitiera congraciarse con un electorado que jamás pidió tal cosa. Es constante el afán que tiene el macrismo por congraciarse con la izquierda. Macri gobierna para quienes no lo votaron y nunca lo van a votar. Claro. Y desatiende por completo a quienes sí los votaron y que al parecer no van a volver a votarlos, porque el descontento que hay con esos sectores que vos indicás como conservadores es enorme. Esos sectores no votaron a Macri para que Marquitos Peña y el propio Macri vayan a tirar flores a la ESMA, mantengan a los militares presos, mantengan el feriado del 24 de marzo y la mantengan a Eve de Bonafini con nuestros impuestos, insultando a propios y extraños desde la televisión pública. Este gobierno ha sido lamentable, tanto en materia económica como en materia cultural. Y en materia económica, bueno, es un asunto técnico, puede ser que no hayan sabido hacer las reformas o no se hayan animado, pero en materia cultural bastaba una decisión política para modificar de cuajo la herencia envenenada, y sin embargo no se animaron nunca. Son una banda, claro. Sí. Una banda de irresolutos, no de ladrones, porque creo que en ese sentido un gobierno que ha disminuido mucho la corrupción respecto al gobierno anterior, que la corrupción fue la religión oficial del Estado durante 12 años fatídicos, pero desde el punto de vista ideológico ha sido irresoluto, continuista, ha sido lamentable. Una de las cosas que me llamó la atención, ¿no?, viendo tus trabajos, preparando la entrevista, es que vos no tenés problema en definirte como alguien de derecha, ¿no? Y con esto recordaba también las palabras de un concejal saliente de la ciudad de Rosario, no importa el nombre, pero que me decía: Antonio, en la República Argentina, aunque seas de derecha, tenés que decir que sos progresista o de izquierda para quedar bien, porque si no la pasás mal. No, yo recordaba esa frase de este concejal saliente y pensaba en que vos te definís como derecha. Esto es una cuestión, vos considerás, de honestidad intelectual en comparación con otros historiadores que, al menos públicamente, tienen una pretensión de objetividad. Mirá, yo no creo en la objetividad. O sea, para mí, todo aquel que hace un trabajo historiográfico, intelectual, es necesariamente subjetivo. A mí lo que me genera respeto en un historiador, en un escritor, es la honestidad intelectual. Claro. La objetividad no, porque no existe.
Uno es subjetivo desde el primero porque tiene un enfoque personal y es un sujeto, a partir de ahí es subjetivo. Segundo, es subjetivo desde el punto no solamente desde el tema que elige encarar, sino desde la perspectiva que es inherente a uno y desde la documentación con la cual elige trabajar y de la documentación que selecciona. No existe la objetividad. Lo que sí existe es la honestidad intelectual, y yo trato de ser intelectualmente honesto. Ahora, esta suerte de vergüenza que hay en asumirse como de derecha es algo propio de la Argentina. En el grueso de Occidente esto no pasa ni siquiera en América Latina, claro. Ni en el votante, ni en los políticos, ni en los intelectuales, ni en el periodismo. La Argentina es un país donde la religión oficial o sociológica es el progresismo, y nadie o casi nadie se anima a salirse de ese lugar. Bueno, por eso estamos de esta manera tan monotemáticos, en las discusiones son monotemáticas, esto también los gobiernos nuestros son monotemáticos, todos se parecen entre sí, más allá de matices claro. superficiales. Esto tiene que ver, te pregunto también, con una frase que se menciona de Galimberti, ¿no?, en el libro de Larraqui Caballero, Galimberti de Perón a Susana, donde Galimberti en un momento le dice a un militar, no recuerdo el nombre ahora, pero le dice, ustedes, después de lo que fue el proceso militar, le dicen, bueno, ustedes ganaron la batalla en las armas, pero nosotros ganamos la batalla ideológica, ¿no? Y siempre me quedó presente esta frase. Y también lo que fue el influjo de Gramsci, ¿no? La famosa revolución cultural, ¿no? A ver, si no se puede mediante las armas llegar a un estadio de gobierno como el que queremos, ¿no?, como el que se quería implementar en la Argentina, porque acá la verdad es que muchos querían ir hacia el marxismo-leninismo, esta es una realidad, dicho por ellos mismos, en sus documentos y en sus diarios publicados de la época. Solo basta no ir a ellos. Recomiendo, por ejemplo, Ruinas Digitales, que es una página donde están de alguna manera todos los documentos y diarios militantes de la época. A ver, ¿qué quiero decir? Esto tiene que ver con que la izquierda o cierto discurso de izquierda ganó la batalla cultural y la batalla por la historia de la República Argentina. Ocurre que en el plano específico de la historia no hubo una batalla por la historia, porque no, para que haya una batalla tiene que haber dos contendientes. Y acá lo que hizo la izquierda cuando terminó la guerra antisubversiva, y particularmente cuando... Sí, pero por ejemplo, hoy en la educación secundaria se estudia esta visión, ¿no?, la de la izquierda, digamos. Por supuesto, pero no hubo ninguna batalla. Ellos hicieron esto, escribieron la historia, la presentaron, la oficializaron, la institucionalizaron, y del lado de la derecha no se presentó batalla. Claro. O sea, jugaron contra nadie. Hubo un entreguismo, pero esto también tiene que ver con otra cuestión. Los sectores de derecha históricamente en la Argentina nunca jamás se ocuparon ni de la historia ni de la cultura. Se ocuparon de dos asuntos. Del asunto armamentístico, por eso supieron ganar la guerra antisubversiva, y del asunto económico. Por eso la derecha siempre estuvo de alguna manera impregnada por dirigentes o referentes economistas, siempre. Es más, los partidos de derecha siempre estuvieron liderados por economistas, y siempre la derecha desconfió del aspecto cultural. Eso fue un error enorme que recién ahora se están dando cuenta. La derecha nunca le importó, nunca creyó relevante lo relativo a escribir un libro de asuntos culturales, estudiar sociología, especializarse en filosofía, estudiar procesos históricos, hablando en sentido lingüístico. Nunca le importó. Lo que le importó a la derecha siempre es cuánto está el dólar, cuánto sube el dólar, cuántos son los impuestos, cuántos no son los impuestos, hablando cuánto es el riesgo país. Hablando en lenguaje gramsciano, generar intelectuales orgánicos que defiendan, digamos, de alguna manera ese acervo intelectual. Ahora, ¿quién era Ernesto Guevara Lynch de la Serna, dado su nombre completo? ¿Quién era? En resumidas palabras. Bueno, era un aristócrata empobrecido, venido a menos, un descendiente de dos virreyes, uno por parte de la madre descendiente del virrey del Perú, por parte del padre descendiente del virrey Castro Figueroa de Nueva España, donde hoy es México, que era un mochilero, un pelafustán que estaba por América Latina, sin rumbo, un hombre entristecido por diferentes motivos personales, apolitizado,
que un día se pone de novio con una mujer en Guatemala, que era una comunista peruana, que estaba agitando una revolución en América Latina y que lo ideologiza y lo familiariza con material comunista, y él allí encuentra una religión laica que le dio camino a su vida, abrazó esa causa con especial fervor, murió por esa causa y mató muchísima gente por esa causa a lo largo y ancho de todo el continente. Claro. Un personaje muy especial, pero lo que yo voy a contar en mi libro y en mis conferencias tiene que ver con las grandes masacres que él generó, su afán por matar, por someter al disidente, su pasión por los simulacros de fusilamientos, el odio intransigente al enemigo que él predicaba y practicaba. Bueno, no voy a mostrar al personaje que muestran las películas, del buen samaritano que... El odio a los homosexuales, ¿no? Que esto me llamó la atención, ¿no? Justamente analizando lo que vos decís. Bueno, él creó el primer campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacavives. Esto era propio de la izquierda, no algo propio de Guevara. Toda la izquierda, hace 25 años nomás, en todos los países comunistas, estaba castigado en el Código Penal el delito de sodomía, en la Unión Soviética. Bueno, un cántico de los 70 lo debes recordar porque estudiaba esa época, y perdón el lenguaje soez, pero no somos putos, no somos faloperos, somos de fali y montoneros. Se cantaba en relación al Frente de Liberación Homosexual, ¿no? De Sebrelli, de Perlonger, que de alguna manera quería tener una visión más diversa, utilizando un lenguaje actual, de lo que era la militancia y incluso la militancia armada, ¿no? Tanto Montoneros como el ERP castigaban en sus reglamentos internos el delito de homosexualidad con pena de fusilamiento. Claro. Lo que llama la atención es que los idiotas útiles de la Cámpora, todos estos grupos que pretenden ser una especie de versión actualizada de Montoneros y les rinden homenaje y pretenden hoy ser los herederos, hoy son los que andan con la superchería, la imbecilidad intelectual del lenguaje inclusivo, hoy están con los pañuelos verdes con el lenguaje inclusivo, hablando de todo, de los chiques y de la roba y de todas esas extravagancias lingüísticas, tratando de congraciarse con fenómenos lesbofeministas o con fenómenos LGBT, cuando los montoneros los fusilaban a todos, y también el ERP. Esto pone de manifiesto, digamos, una reconversión de los tontos útiles que militan en estas líneas, cuando en realidad sus ancestros o sus ídolos, si hay algo que practicaban, si hay algo que los relacionaba con la homosexualidad, era el desprecio y el fusilamiento. Esto lo toman del castrismo, y no solamente del castrismo, sino de la izquierda internacional de la época, porque lo que quería la izquierda hace apenas un cuarto de siglo, o un poco más, era edificar, construir, diseñar o rediseñar la naturaleza humana a través de lo que ellos llamaban el hombre nuevo. El hombre nuevo tenía que ser un hombre de acero, tenía que tener cualidades magnánimas, la homosexualidad no podía caber dentro de esa sociedad que ellos querían construir, y por eso criminalizaban y mandaban a los homosexuales a campos de castigo y campos de trabajo, con el Che Guevara a la cabeza. Y sin embargo, en muchas marchas de género vemos que andan con la banderita multicolor propia de la diversidad sexual, van también con el banderín del Che Guevara. Esto es por ignorancia, y porque estos grupos, estos movimientos son utilizados por la izquierda como verdaderos idiotas útiles para llevar adelante una suerte de agitación ideológica al servicio de causas que en el fondo estos militantes no conocen cuáles son esas causas. Eso es lo que vos denominás el lobby LGTB, ¿no? Bueno, dentro de la ideología de género, que eso se va a hablar hoy, el lobby LGBT tiene un papel importante, no es el único sector, están los sectores abortistas, los sectores feministas, es un combo, la ideología de género es un combo. Claro. Es la versión actual de la izquierda, y mañana, tanto en el acto que se llevará adelante para conmemorar a las víctimas del terrorismo, o lo que después hablaré sobre Guevara, tiene que ver con la izquierda de hace 40 años. Hay un hilo conductor en todo esto, hay una reconversión, una metamorfosis que de alguna manera comunica las actividades que voy a realizar en estos 2 días en Rosario, ¿no? Otra curiosidad también respecto de Guevara es que Guevara no tenía ningún vínculo con Rosario, es decir, nació acá por pura casualidad, porque un primo hermano del padre del Che, Ernesto Guevara Lynch, era médico y necesitaban un certificado de nacimiento trucho, porque había nacido de apuro en una familia muy católica, había nacido a los 6 meses, se casaron de apuro,
Bueno, dicen que era de Central también, pero otro dicen que era de Central también, pero es para otra discusión más banal. Ahora, la jerga futbolística es cierto que era de Central porque a él no le gustaba el fútbol y como él vivía en Córdoba y para provocar, porque sus amigos eran de Belgrano de Córdoba o de algún equipo de Córdoba, él escandalizaba, y como le gustaba el nombre canalla por el apodo provocador, él decía eso, pero no sabía nada de fútbol, ni siquiera jugaba al fútbol, si era asmático, las pocas veces que jugaba al arco, y en todo caso su pasión era el rugby porque era un niño cheto de la época, ¿no? Sí. Pero nunca nada lo ataba a Rosario. Llama la atención cuando viene a Rosario y entonces está el Che Guevara, la estatua y todo, como si fuese un personaje autóctono, nunca jamás nada lo vinculó a Rosario. Él vivió toda su vida en Córdoba y en todo caso después vivió en Cuba. Finalmente. Y después vivió en Bolivia, o sea, claro. Si hay algo que en sus cartas y en su vida personal característico en Guevara es que Rosario es algo ausente, por eso todos los que andan ahí celebrando a Guevara con sus monumentos, como si fuese patrimonio rosarino, eso también forma parte de un error. Rosario tiene suficientes personajes muy talentosos y que han trascendido en las letras y en las artes múltiples como para sentirse orgulloso, y no precisamente el fusilador Guevara, que nunca jamás volvió a Rosario y que nada lo vincula. Claro. Finalmente, de forma escueta, pues se nos acaba el tiempo, lamentablemente, en otra oportunidad te volveremos a convocar. Sí, si tuvieras que definir a la dictadura militar o al proceso que se dio entre 1976 y 1983, en pocas palabras, ¿cómo lo definís? Mirá, yo te diría que esto que voy a decir va a ser un escándalo, pero es un dato objetivo e historiográficamente comprobable. Fue el gobierno de facto más aplaudido de la historia argentina. Es muy fácil de constatar esto. Ahora, es cierto que terminó en un sonoro fracaso y que gobernaron mal, en muchos aspectos. Pero cuando se produce el golpe militar, los radicales estaban felicísimos. Tanto es así que le dieron a ese gobierno 310 intendentes que gobernaron durante la presidencia de Videla. Los socialistas estaban muy felices, tanto es así que en mi ciudad, Mar del Plata, gobernó el socialismo, y Américo Scioldi, referente y relevante socialista de la época, fue embajador en Portugal. El Partido Comunista emitió una proclama de apoyo al gobierno naciente. El Partido Peronista colaboró con el gobierno de facto con más de 250 intendentes. El MID colaboró con 80 intendentes. El Partido Intransigente colaboró con otros 80 intendentes. Y así sucesivamente. Fue un gobierno que contó con un enorme apoyo popular por parte de todo el arco partidocrático de la época. El movimiento sindical apoyó rabiosamente al gobierno de facto, y fue realmente una suerte de... No hubo gobierno militar que tuviese tanto apoyo como ese. Cualquier otro gobierno militar que uno quiera analizar dividió la sociedad. El proceso, en cambio, gozó de un consenso virtualmente unánime. Lamentablemente ese consenso se fue descapitalizando a medida que el gobierno militar gobernó mal, que tuvo 4 presidentes distintos en 7 años y que terminó y desembocó en el naufragio de la Guerra de Malvinas. Te agradecemos. Pero ese inicio, tal como lo estoy contando, digo esto porque el 24 de marzo hacen fechas de feriados, de la memoria, pero sin embargo cuando se produjo esa situación no fue un día de luto para la sociedad argentina, sino todo lo contrario. Y esto lo puedo constatar a través de todos los documentos de la época. Ningún historiador serio puede contrarrestar lo que estoy diciendo, y ninguno de los demagogos de los partidos políticos que hoy están vigentes me lo puede refutar con documentos en la mano. Podrá refutarlo desde el discurso político, pero si vamos a un debate académico, no hay un solo sustento que pueda decir que alguno de los partidos políticos hoy vigentes se haya sentido entristecido, sino por el contrario, apoyaron esa gestión que hoy repudian en feriados demagógicos. Te agradecemos. No convalida la gestión como tal, claro, violando de la fecha en la cual ese gobierno nació. Te agradecemos el contacto, Nicolás. Gracias por atendernos. Por favor. Adiós.